Hola, estudiantes de cuarto año medio A, cuarto año medio B. Soy el profesor Enrique Martínez, uno de los profesores que imparte el ramo de educación ciudadana, ¿sí? Junto con el profesor Jaime Godoy, ¿no es cierto?, que él imparte el cuarto año medio A. Bueno, espero que estén tomando los resguardos sanitarios correspondientes, que estén bien de salud, ustedes, sus familias, y que enfrenten de la mejor forma posible, ¿no es cierto?, esta pandemia a nivel mundial que nos azota muy fuerte como país. De hecho, ya estos días superamos los 5.000 casos, entonces ha estado bien complicado todo, pero ojalá dentro de lo posible ustedes estén súper bien, ¿sí? Bien, chiquillos, este nuevo video tiene que ver con un tutorial para orientarlos un poco en la estructura del proyecto de investigación que estamos trabajando, ¿sí? La idea es que a la brevedad posible nosotros vamos a priorizar la revisión de sus trabajos porque como se trata de un proyecto de investigación, hay que ir retroalimentándolos, dándole, ¿no es cierto?, ciertas indicaciones, como, por ejemplo qué fuentes pueden seguir, hacia dónde deberían ir sus líneas investigativas, etcétera. ¿Sí? Entonces, dada esa sintonía de priorizar su trabajo, hoy día les presento una propuesta de estructuración de el proyecto de investigación que se las voy a poner en la pantalla ahora. Dame un segundito, porque ahí sí, ya. A ver, esta nueva forma de entregar los videos compartiendo en las pantallas tiene por objetivo, ¿no es cierto?, entregarles una herramienta a ustedes que les pueda hacer más comprensible el trabajo, ¿no es cierto?, o la explicación del material, y partimos, ¿no es cierto?, con esta propuesta, ¿no es cierto?, que tiene por objetivo estructurar el proyecto de investigación a partir de una propuesta temática que está detallada a continuación. Bien, a ver, en la guía anterior, en la guía número 2, estuvimos trabajando harto la idea de identificar problemáticas a partir de, ¿no es cierto?, un pequeño video introductorio que problematiza el concepto de la democracia y la idea de la democracia desde la antigüedad griega. Luego pasa por la democracia en la época moderna, donde tiene una transformación súper importante porque ya, según la tesis del video, entra a llamarse, o más bien el concepto que grafica de forma correcta las facultades y las características de esos regímenes políticos son los sistemas de gobierno representativos. Y esos sistemas de gobierno representativos son los que se mantienen hasta la actualidad según la propuesta del autor del video. ¿Sí? Bien, lo que me interesa es no que se internalicen con la propuesta del video, sino más bien sean capaces de identificar ciertas problemáticas que están presentes y que están explícitamente expuestas en el video. ¿Sí? Luego de eso, yo les hicimos una presentación de unas sugerencias temáticas, por ejemplo, relacionadas con el tema de la corrupción, relacionadas con el tema del financiamiento de la política, la desafección en la actividad política. También estaba el tema del negacionismo, que, ¿no es cierto?, es establecer los límites democráticamente aceptables para la libertad de expresión. Se puede hablar, ¿no es cierto?, de una apología a la dictadura sin ninguna pena de cárcel, siendo, por ejemplo, que en Alemania o en Italia cualquier referencia al régimen fascista, al régimen nazi, está penalizado incluso con cárcel. Sin ir más lejos, el caso de España también, cualquier referencia al régimen franquista, al régimen de Franco, también está penalizado con cárcel. Sin embargo, acá en Chile aún no se llega a un consenso político, mucho menos judicial, respecto a la apología a la dictadura de Pinochet. ¿Sí? Entonces, han habido una serie de sucesos que ponen en la palestra esta discusión sobre los límites democráticamente aceptables de la libertad de opinión, de la libertad de expresión. ¿Sí? Entonces, es un elemento interesante que les dejo como propuesta sobre la mesa para su trabajo de investigación. Bien, pasamos de lleno al tema de la estructura y aquí nos encontramos primera parte con un trabajo que se va a dividir en tres partes: en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. ¿Sí? En el inicio vamos a tener nuevas subpartes que primeramente parte con la introducción. Y en la introducción ustedes lo que tienen que hacer es contextualizar histórica y situacionalmente, ¿no es cierto?, el tema elegido. Por ejemplo, yo elegí la desafección en la política actual. Pueden presentar una estadística donde dice, porque por ejemplo hasta 1970 el 70% de la población chilena se declaraba militante de un partido político. Luego de la dictadura esa cifra baja a un 13% y actualmente no supera el 5% del padrón total de la población habilitada para votar que milita en un partido político. Entonces, de esa presentación estadística pueden elaborar
ciertas teorías o más bien ciertas reflexiones em, que lo lleven, ¿no es cierto?, a estudiar o a contextualizar primeramente este tema o este conflicto y desafío de la democracia contemporánea, ¿sí? Luego de eso pasamos, después de la contextualización, pasamos al tema de la formulación de la pregunta de investigación o la hipótesis, ¿no es cierto? Que aquí ustedes tienen que hacer una afirmación. Yo creo que la desafección política se debe porque los casos de corrupción tienen descontento a la sociedad chilena, o porque hay un miedo respecto a una experiencia como lo significó, ¿no es cierto?, las torturas, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, las persecuciones, los detenidos desaparecidos, y que hoy día la gente tiene miedo a participar en política, por ejemplo, ¿sí? Y esa hipótesis es la que ustedes tienen que someter a investigación a lo largo de todo su trabajo, ¿sí? Y finalmente, en esta primera parte, tienen que justificar el tema. Yo elegí el tema porque a mí me interesa la actividad política, pero encuentro insólito los bajos índices de participación, por ejemplo, con un actual presidente que salió electo con el 26% del padrón electoral en su totalidad, donde la abstención fue una tendencia, pero que podría reflejar descontento, podría reflejar desinterés, podría reflejar qué sé yo, un montón de otros elementos. En el desarrollo de la investigación propiamente tal, vamos a trabajar con las dimensiones de análisis que les propuse en la segunda guía. ¿Sí? Estas dimensiones de análisis que tenían que ver con elementos políticos, económicos, sociales, culturales, históricos, geográficos, de género y religiosos. ¿Sí? No es obligación que estén los 8, pero sí sería ideal que pudieran agregar 5 o 6. ¿Sí? Porque ahí, ¿no es cierto?, se empieza a engrosar un poco el trabajo de investigación. ¿Sí? Recuerden que en esa guía anterior están descritos en qué consiste cada una de las dimensiones de análisis, y acá lo que hay que hacer es apuntar a esta dimensión de análisis, pero apoyado con el punto siguiente, que son las fuentes. Una noticia, una estadística, una imagen, un reportaje, un libro, una película, todo me sirve. ¿Sí? Todo es fuente y que nos permite, ¿no es cierto?, visualizar cuál es el objetivo de apostar, ¿no es cierto?, por esa estrategia o ese argumento para engrosar su hipótesis o aportar, ¿no es cierto?, la resolución de su pregunta problematizadora. Luego de eso, obviamente, como no estamos trabajando con fuentes, el análisis de fuentes va a ser un punto importante. Recuerden que aquí estas fuentes tienen que estar ligadas cada una de ellas con una dimensión de análisis. Por ejemplo, si yo estoy analizando que la desafección política se expresa principalmente en las comunas de la periferia, que son las comunas que no votan, hay que mostrar una estadística, ¿no es cierto?, sobre la participación política. Hay que mostrar unas estadísticas o un mapa temático, qué sé yo. ¿Sí? Obviamente usted no tiene por qué conocer de dónde podemos sacar esa información, pero nosotros los vamos y las vamos a ir orientando para que puedan desarrollar ese trabajo de la mejor forma posible. Por eso es súper importante que los avances estén siendo entregados sistemáticamente, estén siendo entregados constantemente para nosotros poder ir aportándoles en su retroalimentación. Y finalmente, en el cierre de la investigación nos vamos a encontrar con también varias partes, donde una de ellas es súper importante, que es extraer conclusiones temáticas de los temas tratados. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de la corrupción está ligado a la desafección o está ligado a problemas en el financiamiento de la política, y volver a sintetizar esas ideas principales que arrojó su trabajo de investigación. ¿Sí? Y finalmente, una síntesis final, que esa síntesis final tiene que ver con su pregunta problematizadora, tiene que ver con su hipótesis de investigación, ¿no es cierto?, que es lo que estoy marcando en la pantalla, donde la idea es responder a esa pregunta o comprobar y evaluar esa hipótesis planteada al inicial del trabajo, ¿sí? Después hay una evaluación del trabajo, que es una evaluación más bien que se refiere al desempeño como estudiante, ¿sí? A cómo fue mi desempeño, qué fue lo que aprendí, me permitió comprender, trabajé nuevas habilidades, trabajé nuevas estrategias de trabajo, me aproximé a las fuentes, me desarrolló el pensamiento crítico, la curiosidad, qué sé yo, ¿sí? Y finalmente una evaluación temática donde el foco está en responder cuál es la importancia para la sociedad y cuál podrías estudiar este tema, ¿sí? ¿Cuál sería una posible solución? Ojalá ustedes desde el contenido que ya pudieron investigar y que ya son más o menos expertos en el tema que estuvieron investigando, o que al menos ya tienen conocimientos bastante avanzados, pueden plantear una solución. ¿Cuál sería una solución para el problema de la corrupción? Bueno, para el problema de la corrupción podríamos evaluar, mejorar o establecer un sistema de financiamiento de la actividad política que sea igual para todos los partidos políticos, para los movimientos ciudadanos, qué sé yo, ¿sí?
Y finalmente, volver a repensar nuestro rol como ciudadanos, sobre todo que estamos en el ramo de educación ciudadana, en torno a la mejor forma posible de enfrentar, ¿no es cierto?, este conflicto estudiado, este desafío de la democracia que elegimos para nuestro tema de investigación, ¿sí? Si como ciudadanos activos, como ciudadanos parte, ¿no es cierto?, o conscientes de nuestra responsabilidad cívica, podríamos aportar a solucionar este conflicto, ¿de qué forma? ¿Sí? Entonces, y ahí estaríamos cerrando el trabajo de investigación. Bueno, esta es la estructura básica que tienen que seguir y la idea es que, insisto, vayan trabajando lo que más puedan, haciéndonos llegar sus avances y a partir de sus avances nosotros derivando ciertas líneas temáticas, por ahí recomendarle fuentes, por qué no mandarle alguna fuente para que puedan analizarla y luego en la siguiente sesión vamos a estar revisando ya propiamente cómo está el grueso del análisis para ya empezar a perfilar los detalles finales de lo que va a ser este proyecto de investigación. ¿Sí? Así que eso, chiquillos, chiquillas, el trabajo no está difícil. De hecho, está súper entretenido porque requiere harto de o implica una conexión con sus intereses particulares, implica, ¿no es cierto?, un desafío cognitivo, un desafío de aprendizaje en torno a temáticas que son súper interesantes y que nos atañen como sociedad. ¿Sí? Recuerden que estos avances, en el caso del cuarto año medio A, tienen que enviárselo al profesor Jaime Godoy, y en el caso del cuarto año medio B, me los envían a mí, ¿sí? Así que eso, chiquillos, les mandamos un gran abrazo en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en que la responsabilidad colectiva sigue siendo cuidar, ¿no es cierto?, de la salud. Así que eso, un gran abrazo, profesor Enrique Martínez.